Esto pasó hace menos de un año. Yo estaba a punto de cumplir 33 y mi carrera como periodista no iba bien. Un día recibí un correo anónimo que hablaba de un pueblo llamado San Lázaro. Lo leí varias veces. Era un lugar aislado, sin señal telefónica, lleno de historias misteriosas. Aunque no sabía quién me había escrito, no podía dejar de pensar en ello. Cuando llegué, la niebla cubría el camino. Las casas eran viejas, se veían olvidadas. Me detuve un momento para respirar, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Verifiqué mi grabadora. La sensación en San Lázaro era rara, como si todo me estuviera observando. Caminé hacia la plaza central y escuché campanas. Pensé que era un viejo reloj. Al preguntar a algunos lugareños sobre el sonido, sus rostros se cerraron. Se evitaban miradas y cambiaban de tema. Nadie quería hablar de las campanas. Me frustré, pero no podía rendirme. Sentía que había algo más. Pasé un par de días investigando. Hablé con un anciano que parecía saber más. Su voz temblaba al contarme de desapariciones. «Sucede cada vez que suenan las campanas», dijo con miedo. Mis pensamientos se enredaron. Intenté calmarme, pero estaba inquieta. Esa noche, las campanas sonaron de nuevo. Me despertaron. Miré por la ventana, buscando algo en la oscuridad. La gente del pueblo parecía más extraña cada día. Sus miradas eran inquietantes. Un día decidí explorar el bosque. Mientras caminaba, vi una sombra moverse entre los árboles. No supe qué era, pero me sentí observada. Era una sensación mala, y mi piel se erizó. El anciano había mencionado un pacto. Mis pensamientos se atormentaban. Mientras más quedaba en San Lázaro, más quería saber la verdad. Pero la verdad siempre parecía eludirme. Esa noche, el sonido de las campanas resonó más fuerte. Decidí salir a investigar. Las luces parpadeaban y el aire se sentía pesado. Cuando llegué a la plaza, vi sombras cerca del campanario. No sabía si acercarme o correr. Entonces escuché una voz. «¿Por qué estás aquí?» Me di vuelta, pero no había nadie. Solo silencio. El frío me caló los huesos. Los días pasaron y la inquietud creció en mí. Las campanas sonaban cada noche y cada noche la sombra en el bosque parecía más clara. Una tarde volví a hablar con el anciano. «¿Por qué nadie se va de aquí?», le pregunté. Él miró hacia abajo y dijo: «Una vez que estás aquí no hay regreso». Su cara estaba pálida. Decidí salir una noche más. Las campanas sonaban y el aire era denso. Miré hacia el campanario otra vez. Las sombras estaban allí, pero esta vez eran diferentes. Se movían de manera extraña, como si estuvieran danzando. Sentí que debía irme, pero algo me mantenía allí. Cuando estaba a punto de girar y salir corriendo, vi a los habitantes del pueblo acercarse. Sus rostros estaban serios, y una sensación de pánico me llenó. «No puedes irte», dijeron juntos, y en ese momento supe que había llegado a un lugar del que no podía escapar. Las campanas sonaron una vez más. Capítulo 2. El viento soplaba frío aquella noche y me hacía sentir vulnerable. Las sombras de los habitantes se acercaban más, como si se prepararan para un ritual. Sus rostros mostraban algo entre la preocupación y la resolución, pero no podía perder el tiempo tratando de entender su lenguaje no verbal. Tenía que salir de allí. «¡Déjame ir!», grité tratando de proyectar una valentía que no sentía. Las sombras se detuvieron, pero luego a la vez empezaron a murmurar. Era un sonido extraño, un susurro que parecía jugar con mis nervios. En el fondo de mi mente, una voz me decía que no iba a salir de allí, pero no podía aceptar eso. Un hombre de mediana edad, con una cicatriz en la mejilla, dio un paso adelante. «No podemos dejarte ir, ya elegiste quedarte», dijo con un tono grave. Su mirada atravesó mi piel y me sentí expuesta, como si pudiera ver mis pensamientos más oscuros.
Miré a mi alrededor, buscando una forma de escapar. El campanario se erguía tras ellos, y lo que más me inquietaba era el eco de las campanas que aún resonaba en mi cabeza. De repente, un destello iluminó la plaza. Era un relámpago que partió el cielo, seguido por un estruendo de trueno. En ese momento, los lugareños se apartaron, como si el trueno hubiera traído consigo un peligro inminente. Los vi moverse antes de que las sombras se desvanecieran con la lluvia que comenzaba a caer. Sentía que los guardias de un secreto antiguo se disolvían ante mí. Decidí aprovechar ese momento. Corrí hacia la pequeña calle que conducía al bosque, mis pasos tropezando con charcos, revelando un camino que había sido cubierto tal vez por años de desidia. Mientras me alejaba del campanario, el sonido de las campanas se hizo eco dentro de mi mente, un pulsar constante que parecía guiarme. La lluvia se intensificó. Cada gota parecía gritar mis miedos. Al llegar al borde del bosque me detuve. La sombra entre los árboles parecía invitarme a entrar en un espacio que ni siquiera podía imaginar. Decidí avanzar. Este era mi momento para descubrir la verdad. Adentrándome entre los árboles, vi las mismas sombras del pueblo en el fondo. Sus figuras se movían rápido, como una danza frenética. Luego vi algo más. En el suelo, un círculo hecho de ramas y tierra. Era una especie de altar, y en el centro había pequeñas velas encendidas. Un frío helador recorrió mi espalda. Este lugar era el corazón del pacto del que había hablado el anciano. Estaba a punto de dar un paso más, cuando un grito desgarrador sonó desde el pueblo. Era un grito lleno de dolor, y casi instantáneamente las sombras se congelaron. Todos miraron hacia el horizonte, donde el pueblo se iluminó con una extraña luz. Sentí como si el aire se apretara a mi alrededor. Se giraron hacia mí, con una mirada aún más profunda y llena de enojo. «Lo despertaste», dijo la voz de la cicatriz. «Ahora tienes que decidir, ser parte de este lugar o enfrentar la consecuencia de haber desatado lo que estaba dormido». El miedo me llenó, pero también una urgencia. Había visto suficiente. Di un paso atrás, buscando huir de su mundo, solo para ser atrapada nuevamente en el vórtice de sus murmuraciones. Entonces resonaron las campanas otra vez, más intensas que antes. Sentí cómo cada campanada reverberaba dentro de mí, como si cada sonido anunciara mi destino. No había forma de escapar. Y en ese preciso instante entendí. Lo que parecía ser un pacto era, en realidad, una elección. La pregunta era, ¿cómo se tomaba esa decisión en San Lázaro? Capítulo 3. El aire pesado de la noche me rodeaba mientras la luz del pueblo aumentaba en intensidad. Las sombras en el bosque parecían moverse, un universo paralelo que contenía secretos oscuros. Mis piernas temblaban, pero no tenía tiempo que perder. La elección que debía hacer flotaba en el aire y el grito aún resonaba en mi mente como un eco amargo. «¿Qué es lo que desperté?», murmuré para mí misma. Sin embargo, la respuesta se sentía fuera de mi alcance, como si ya hubiera cruzado una frontera que nunca debería haber sido atravesada. Aquel grupo de sombras comenzó a acercarse nuevamente, y el hombre de la cicatriz lideraba la marcha cada paso firmemente decidido. «Te lo advertimos», continuó con voz grave. «El ciclo ha comenzado y no hay vuelta atrás. El pacto necesita un nuevo vínculo». Su mirada penetrante hizo que una oleada de pánico recorriera mi cuerpo. Tenía que actuar rápidamente. Al revisar mis opciones, el bosque parecía la única salida, un refugio oscuro que prometía ocultarme de ellos. Sin pensarlo, di un paso hacia atrás y comencé a correr. Mis pies se hundían en la tierra húmeda y resbaladiza mientras las sombras clamaban detrás de mí. «¡Espera!», gritaron, pero no podría detenerme. Nunca había corrido así. La adrenalina ardía en cada célula de mi ser. Tras un giro repentino entre los árboles, encontré un claro que aún respiraba calma.
El resplandor del pueblo se atenuaba a lo lejos, y el sonido de las campanas se convertía en un susurro distante. Pero lo que realmente atrajo mi atención fue una figura estática en el centro del claro. Era un árbol enorme, su tronco torcido con hendiduras profundas que parecían grabadas a fuego. Sus hojas susurraban secretos en el viento. Inconscientemente me acerqué al árbol. Algo sobre él me hacía sentir que guardaba la historia de San Lázaro. Podía ver las marcas en su corteza, símbolos antiguos que nunca había visto. Al tocarlas, una sensación de electricidad recorrió mi brazo. Era casi como si respondieran a mi toque. En ese momento, un pensamiento aterrador cruzó mi mente. ¿Y si el árbol era el origen del pacto? Un movimiento detrás de mí me hizo girar. Había regresado el hombre de la cicatriz, su rostro delineado por la luz tenue que se filtraba entre las ramas. «No debiste tocar eso», dijo, una mezcla de temor y hostilidad en su voz. «El árbol es nuestro vínculo. Es el guardián de lo que no debe ser liberado». «¿Qué significa eso?», pregunté, sintiendo la urgencia de entender. «¿Qué está dormido?». El hombre asintió lentamente, su mirada fija en el árbol. «El pacto se mantiene a través de sacrificios, y tú has sido elegida. Tienes el poder de sellarlo nuevamente o dejarlo escapar. El ciclo completo depende de ti». Mis pensamientos se amontonaron. No solo se trataba de una elección, sino de una condena. Si elegía sellar el pacto, quizás salvaría el pueblo, pero también me perdería a mí misma en el proceso. Mataría cualquier esperanza de escapar, pero si no lo hacía, un escalofrío recorrió mi espalda ante la posibilidad. Sin poder aguantar más, le pregunté, ¿para qué necesita el pueblo un nuevo vínculo? ¿Qué es lo que realmente sucede aquí? La expresión del hombre se endureció. La verdad no es algo que se pueda explicar fácilmente. A veces debemos sacrificar parte de nosotros para preservar lo que amamos. Ahora, elige. En ese instante sentí cómo el peso de mi destino se cernía sobre mí. Miré nuevamente al árbol, buscando alguna respuesta. Pero todo lo que vi fue un oscuro abismo de posibilidades. Entonces, un grito resonó desde el pueblo otra vez, más urgente, más desgarrador. ¿La decisión que debía tomar realmente podía cambiarlo todo? El eco de la campana comenzó a intensificarse otra vez, envolviéndome en su caos. La elección no podía esperar, pero lo que desataría esa elección era un misterio que ya no tenía forma de ignorar. Capítulo 4. Con el eco del grito aún vibrando en el aire, algo dentro de mí se rompió. No podía quedarme de brazos cruzados. Volví a mirar al hombre de la cicatriz. Su expresión era un enigma, un contraste entre la desesperación y la determinación. «¿Qué tengo que hacer?», le pregunté, sin perder tiempo. «Debes acercarte al árbol y hablar. El vínculo no se sellará solo con palabras. Debes ofrecer tu esencia, una conexión que despierte lo que ha estado dormido», explicó. Cada palabra salía de sus labios como un conjuro. La idea me aterraba. ¿Qué era lo que debía ofrecer? Este lugar, estos seres, esa influencia siniestra que parecían traer consigo, no podía ser real, pero sentía que el árbol me llamaba. La conexión era casi palpable. El aire parecía cargarse de energía y una parte de mí quería entender más. «¿Qué pasará si elijo no hacerlo?», pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz, a pesar de que mi corazón latía con fuerza. El hombre cerró los ojos un momento, como si temiera lo que iba a decir. «Si no lo haces, lo que está atrapado se desatará. No solo el pueblo, sino todo lo que lo rodea estará en peligro, y tú serás parte de todo esto, ya no podrás escapar». Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Miré hacia el pueblo, a lo lejos, rodeado de una sombra creciente. Desvié la mirada rápidamente hacia el árbol. Era como un portal a un mundo que no quería imaginar. «¿Y si elijo sellar el pacto?»,
¿Qué ocurrirá entonces? Indagué, sabiendo que cada respuesta habría más preguntas. Te perderás en el proceso, te volverás parte de su esencia, pero el pueblo será protegido. La esencia del árbol te abarcará y te transformará, respondió. Sus palabras eran un canto oscuro y seductor. Inmediatamente el grito de la campana sonó de nuevo, y parece que resonó con mi corazón. Algo se estaba acercando, algo que necesitaba alimentarse de mi elección. El tiempo estaba corriendo. Miré el claro, y esas hojas que parecían danzar al compás de un viento que no existía. Entonces, una figura apareció en el borde del claro. Era otra de esas sombras. Sus ojos brillaban con una intensidad que traspasó el miedo que ya me invadía. «¡Ariana!», gritó, y reconocí la voz. Era Javier, mi mejor amigo. «¡Javier!», grité a pesar de mí misma. Su llegada era un destello de esperanza, pero también era un recordatorio del peligro que lo rodeaba. «Sal de aquí», me dijo, ya a pocos pasos. «No puedes confiar en ellos. No entiendes lo que está pasando». El hombre de la cicatriz se giró hacia él, su rostro endurecido. «No puedes interferir. Ella ha sido elegida». «¿Elegida para qué? Para perderse en un pacto que no entiende. Ariana, no lo hagas. Necesitamos escapar», dijo Javier, pero su tono de pánico solo aumentó el caos en mi mente. Pero había un sentimiento en mí que despertaba, un poder que aún no comprendía. Las palabras del hombre resonaban, se integraban en mi ser. Miré a Javier y vi el terror en sus ojos. La decisión me abría un abismo donde no había nada seguro. «Debo elegir», murmuré para mí misma, mientras daba un paso hacia el árbol. La esencia del pacto era un eco en mi mente, tirando de mí. Los ojos de Javier se ampliaron. «¡No, Ariana, no lo hagas!». La urgencia en su voz se mezclaba con la presión del tiempo. Pero ya no podía detenerme. El ciclo se estaba activando. Se me ofrecía un destino que nunca imaginé y estaba a punto de desatarse. La última campana sonó, marcando el final de mi tiempo para decidir. Capítulo 5. El sonido de la campana resonó en mi mente, como si marcara el compás de un juicio inminente. Cada vibración me empujaba un paso más cerca del árbol. Mi vista se centró en las ramas, que parecían extenderse hacia mí como brazos deseosos. El aire se volvió espeso, casi tangible, y sentí como una corriente de energía comenzaba a correr por mis venas. «¡Ariana, no! ¡Escápate!», gritó Javier, pero sus palabras eran un eco lejano. Mi mente se nubló. No podía pensar. Solo podía sentir la llamada del árbol, una atracción irresistible. Me llevé una mano al pecho, intentando apaciguar el remolino de emociones. El hombre de la cicatriz observó, sus ojos resplandecían con una mezcla de respeto y miedo. «No puedes dudar ahora», dijo. «Es el momento, no hay vuelta atrás». Y entonces, como si un hilo invisible me uniera al árbol, tomé una decisión. Me acerqué a su tronco, la corteza rugosa bajo mis dedos. No sabía qué ofrecía, pero sentía que había algo profundo que necesitaba liberarse. «¿Cómo lo hago?», pregunté, mi voz temblando. «Habla tu verdad», respondió el hombre, su tono grave llenaba el aire. «Y ofrece lo que más temes perder». Me senté en cuclillas, mirando el suelo cubierto de hojas. Todo estaba tan quieto que el pulso de mi corazón resonaba en mis oídos. Las sombras en el claro se alzaban, observando, esperando. No quería mirar hacia atrás a donde estaba Javier, pero sabía que su vida dependía de mí. «Soy Ariana», comencé, y mi voz se sintió extraña en el silencio. «Vengo de un pueblo donde las historias se olvidan, donde el miedo a lo desconocido nos mantiene cautivos». Cada palabra que pronunciaba parecía liberar un peso de mi pecho. La dureza de la realidad se tornó en algo líquido y manejable. Sé que aquí pasan cosas extrañas, he sentido el miedo, he sentido cómo nos invade, pero también he experimentado la amistad y el amor. No quiero abandonar eso.
Mis ojos brillaron con lágrimas ocultas mientras pensaba en Javier. Entonces ofrezco mi conexión, mi esencia, para salvarnos. El viento sopló de repente, levantando hojas que danzaron a mi alrededor. La energía en el aire cambió. Sentí como si el árbol respondiera a mis palabras, absorbiendo lo que ofrecía. Las sombras comenzaron a moverse, con un susurro de aprobación que retumbaba en el claro. ¿Lo ves?, dijo el hombre de la cicatriz, su voz casi apagada por el viento. Estás despertando lo que dormía. Una elección se ha hecho. Javier se acercó, pero la sombra del árbol parecía expandirse, separándonos. Ariana, ¿qué has hecho? No dejes que tome control de ti. A medida que su voz se alzaba en la penumbra, un rayo de luz emergió del tronco, envolviéndome en un resplandor cálido. Todo comenzó a distorsionarse. Sentía que la esencia del árbol fluía dentro de mí, mezclándose con mis pensamientos y recuerdos. Mi identidad, quién era y a dónde pertenecía, se volvía cada vez más confusa. La transformación era inminente. ¡No!, grité, sintiendo que algo me retiraba de mí misma. No sabía qué pasaba. ¿Qué me había hecho el árbol? La intimidad de mi conexión también traía una nueva sombra, oscura y aterradora. Cuando todo pareció calmarse, me encontré en un espacio oscuro. Lo que antes había sido el claro, ahora se sentía lejano. Y entonces lo vi. El vacío que quedaba en mi corazón se llenó de susurros y visiones inquietantes. Todo no había terminado. Al revés, era solo el comienzo. «¿Qué he desatado?», murmuré, mientras una entidad emergía de las sombras. La figura sonrió y en su rostro reconocí algo que una vez conocí, algo que nunca debía haber dejado escapar. Capítulo 6. La figura avanzó hacia mí con una gracia inquietante. No podía apartar la mirada. A medida que se acercaba, los ecos de mi pasado comenzaron a cobrar vida. Su rostro era familiar, pero distorsionado por la oscuridad que lo envolvía. «Ariana», susurró con una voz melódica, pero cargada de un peso que me heló la sangre. «Ariana», repetí, sintiendo cómo mi propio nombre resonaba en ese abismo oscuro. «Eres...». Los recuerdos de mi infancia me abrumaron. Era alguien a quien había creído perdido, alguien que en su momento había evocado tanto amor como dolor. «Soy parte de ti», respondió la entidad. Su sonrisa se deslizó en un guiño cómplice. «Lo que has olvidado ha regresado, y ahora es tiempo de recordar». Un escalofrío recorrió mi espalda. «No, no puedo. Tú deberías estar muerto». Las imágenes de aquel día trágico inundaron mi mente. El grito desgarrador, el fuego, la traición. «Te perdí y no puedo enfrentar eso nuevamente». «¿Perderme? O quizás me has enterrado», respondió. Su mirada era intensa y fija. «Has vivido con miedo, Ariana. Ahora tienes la oportunidad de romper esas cadenas». Las sombras a nuestro alrededor comenzaron a alargarse y retorcerse, como si respondieran a su llamada. Quería dar un paso atrás, pero mis pies estaban pegados al suelo. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, luchando por mantener el control. «Solo lo que te pertenece. Tu esencia, tus emociones, está todo aquí». Su mano brilló con una luz tenue. «Tienes el poder de unir esos fragmentos de ti misma. Lucha contra el miedo que te ha mantenido cautiva». Las palabras resonaban en mi interior. Había pasado tanto tiempo huyendo de mi verdad. La apuesta era alta. No sabía si era capaz de enfrentar lo que había dejado atrás. Pero el peligro que corría Javier me instaba a actuar. «Si lo que ofrezco es mi esencia, ¿qué sucederá con él?», pregunté, esperando que la respuesta no fuera tan dolorosa como temía. La sombra que antes se alzaba a mi alrededor pareció debilitarse ante mi pregunta. «Lo que ofreces evitará que sucumbas a la oscuridad, pero debes ser fuerte. Solo así podrán ambos salir adelante». Suspiré, sintiendo el peso de su verdad.
Miré hacia atrás, buscando a Javier en el claro. Su figura se mantenía firme, pero ahora había un extraño destello en su mirada. Le había ofrecido algo sin saber las repercusiones. ¿Había sido egoísta al considerar hacer esto? Lo haré, dije, decidida. Te recuperaré. Recuperaré lo que perdí. La entidad extendió su mano hacia mí, y de repente flores brillantes comenzaron a brotar del suelo. El lugar oscuro empezó a iluminarse mientras la energía del árbol parecía resonar en mis venas. Sentía cómo lo antiguo y lo nuevo se entrelazaban en mí. Estaba a punto de hacer un pacto, uno que cambiaría toda mi vida. Entonces recuerde, tu miedo será la llave, pero la verdadera conexión está en no permitir que el presente borre el pasado. Y en ese momento, en esa revelación, sentí un tirón en mis entrañas. Todo lo que había dejado atrás estaba fluyendo nuevamente por mis venas, y comprendí que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Un grito surgió del claro, pero esta vez no era solo el eco de Javier. Era una advertencia y un anhelo. Con un último aliento, me preparé para el choque que vendría. Sabía que debía volver y enfrentar lo que había desatado, pero antes debía aceptar quién era realmente. ¿Estás lista?, preguntó la figura, y el espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar. La oscuridad se convirtió en un punto de luz. Y mientras sentía el poder latiendo dentro de mí, supe que lo que estaba por venir sería más impactante de lo que jamás imaginé. Capítulo 7. La luz estalló a mi alrededor como un reflejo de mi propia confusión. Apenas podía concentrarme en lo que estaba sucediendo. Las flores brillaban, pero en mi interior sentía cómo lo que había olvidado empezaba a empujar a la superficie. Cada recuerdo, cada emoción se agolpaba como una tormenta. La entidad sonrió mientras la luz crecía. Todo está conectado, Ariana. Lo que creías que habías perdido puede ser tu fuerza. Pero primero debes enfrentarlo. Su voz era suave, pero en sus palabras había una urgencia que me llevó a dar un paso adelante, aunque el miedo me retuviera. Un nuevo paisaje se formó en torno a nosotros. Ya no estábamos en la oscuridad del claro, sino en un lugar que se asemejaba a mi infancia. Recuerdos dispersos aparecieron como sombras portadoras de momentos y emociones pasadas. Podía ver mi hogar, la cocina llena de risas y el sonido del piano que siempre había resonado. Pero también había sombras acechando en las esquinas, recordándome que no todo era luz. ¿Ves?, dijo la figura. Tienes que enfrentar lo que ocurrió. Las pesadillas no se desvanecen al ignorarlas. A medida que hablaba, las sombras se hicieron más densas, como si compartieran un secreto oscuro. No quiero recordar. La negativa salió de mis labios casi sin pensarlo. La idea de revivir mis peores momentos me llenó de pánico. Eso es exactamente lo que debes hacer. Esa es la única forma de sanar. Las flores a nuestro alrededor comenzaron a desvanecerse lentamente, reemplazadas por un ambiente sombrío y tenso. Busca la verdad en tu dolor. Acepta lo que te ha hecho quien eres. El paisaje comenzó a girar y sentí una presión en el pecho. Estaba a punto de ser arrastrada hacia un recuerdo, uno que sabía que no podía soportar ver. Las sombras se lanzaron hacia mí y en ese instante vi algo que me paralizó. Una versión de mí misma, pequeña y asustada, en la esquina de un cuarto oscuro. El temor en sus ojos era el mismo que sentía en ese momento. ¡No!, grité, tratando de cerrar la puerta del pasado, pero la figura ahora se encontraba a mi lado, mirándome con compasión. Debes recordar, Ariana. Ellas son las piezas que necesitas recuperar. La pequeña Ariana temblaba, y a medida que la miraba, entendí que no podía seguir huyendo. La única manera de proteger a Javier y a mí misma era enfrentarlo. Así que, con un suspiro profundo, di un paso hacia adelante, atravesando la barrera que me separaba del recuerdo.
La sala se iluminó de repente, su forma familiar inundando mis sentidos. Podía escuchar risas, pero en un instante todo cambió. La risa se tornó en gritos, y el caos desató todo el horror que había guardado durante tanto tiempo. El fuego, el llanto, todo volvió de una vez. «Ariana, despierta». La voz de la figura resonó en mi mente, aunque no sabía si estaba hablando a través del recuerdo o dentro de mí. «¡Déjame salir!», grité, luchando por escapar de la pesadilla que se desarrollaba a mi alrededor, pero al mismo tiempo sentí un poder que surgió de mi frustración. Las llamas comenzaron a disiparse, llevándose consigo la oscuridad que las rodeaba. Fue entonces cuando lo vi, en un rincón de la habitación. Un objeto brillante, algo que había sido parte de mí y que nunca había dejado de serlo. Me tendí hacia él, y en cuanto lo hice, sentí que una conexión se encendía entre mi pasado y mi presente. Aquel destello de luz era lo que necesitaba. Al tocarlo, todo se detuvo y el eco de los gritos se convirtió en un susurro lejano. «Has encontrado la clave, ahora debes compartirlo con él», dijo la figura, guiando mi mirada hacia afuera del recuerdo. La escena se desvaneció, y al abrir los ojos me encontré de nuevo en el claro. Javier estaba allí, mirándome preocupado. Sin embargo, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba, sentí que este era solo un pequeño paso. Había recuperado un fragmento de mí, pero esto significaba que la lucha todavía no había terminado, sino que habían surgido nuevas preguntas. «Ariana, ¿estabas allí por tanto tiempo?». Su voz se filtró entre la confusión. Necesitaba decirle lo que había encontrado, pero en el fondo sabía que el viaje solo se complicaría. «Javier, necesito que sepas algo». Comencé, pero justo en ese momento un estruendo retumbó en la distancia, cortando nuestras palabras. Aquella advertencia provenía del bosque. Una nueva amenaza se acercaba, y ahora, con el poder que había recuperado, era momento de confrontarla. Capítulo 8. El sonido retumbante resonó una vez más, como un eco que reverberaba en mi pecho. Javier se volvió hacia el bosque, su expresión cambió de preocupación a alerta. No estábamos solos. Algo se acercaba, y sabía que no podía ignorarlo. La calma que había sentido al regresar de ese recuerdo se desvanecía rápidamente. «¿Qué fue eso?», preguntó Javier, su voz un hilo tenso. Sus ojos se movían de un lado a otro, tratando de detectar cualquier movimiento en el manto de árboles. La adrenalina comenzaba a recorrer mis venas mientras miraba lo que se había vuelto mi hogar, ahora un espacio de desasosiego. «No lo sé», respondí, aunque una parte de mí sentía que conocía esa sombra que se cernía sobre nosotros. «Pero debemos prepararnos». El poder que había recuperado se sentía titilante, pero no sabía si era suficiente. Cuando di un paso más cerca, el aire se volvió pesado. Las hojas comenzaron a susurrar, como si el bosque estuviera hablando en un idioma antiguo y olvidado. «Escucha», susurré, intentando afinarme a lo que estaba sucediendo. Era como si algo más estuviera presente, algo que nunca había imaginado que podría acecharnos. Entonces lo vi. Entre los árboles una figura alta emergía, destructiva y veloz. Era algo oscuro, con una forma que parecía moverse en múltiples direcciones. El corazón me latía con fuerza. Cada pulso resonaba con una mezcla de temor y desafío. «Ariana, aléjate», gritó Javier, pero ya no podía moverme. Una fuerza misteriosa me mantenía en su lugar, tal vez esa conexión que había recuperado. Así que fui hacia adelante, no en busca de lucha, sino deseando entender. La figura se detuvo, y aunque su forma seguía siendo confusa, sus ojos brillaban intensamente, como faros en la noche. Era enigmático, poderoso, pero también parecía reflejar el dolor que había enfrentado en mi memoria. «¿Qué eres?», logré preguntar. Mi voz temblaba aunque intentaba mantener la calma. La criatura se inclinó,
Su figura oscura parecía hacer contacto conmigo, atrayéndome hacia sus profundidades. «Eres más fuerte de lo que crees, Ariana», respondió con un tono que solo yo podía escuchar. Era una voz suave y resuena en mi interior. «He estado esperando que llegues a este momento». «¿Por qué?». La pregunta salió de mí, casi como un murmullo. Había tanto que no comprendía. La conexión con el pasado aún burbujeaba dentro de mí, empujándome a buscar respuestas. Los pueblos no son solo lugares, están hechos de historias, de secretos que necesitan ser liberados. Has comenzado tu viaje al recuperar lo que perdiste. Ahora juntos podemos enfrentar lo que amenaza a tu hogar. No entendía completamente, pero mi instinto me decía que debía confiar. Miré nuevamente a Javier, quien me miraba sin aliento, un torbellino de emociones en su rostro. Entendí que debía compartir lo que había aprendido. «Javier, necesito que me escuches», dije, y la voz oscura me animó a hacerlo. «Lo que pasó, hay algo más que nos involucra». La sombra se movió lentamente hacia atrás, dándome espacio. Pero justo cuando estaba a punto de revelarle las verdades ocultas, un rugido resonante interrumpió el momento. Algo más en el bosque había despertado y no venía con la intención de preguntar. El suelo vibró y se agrietó, como si el mismo bosque estuviera preparándose para una confrontación. La urgencia creció. Sabía que llevaba una parte importante de mi historia, pero también necesitaba descubrir lo que realmente significaba esta nueva conexión. «Prepárate», le dije a Javier, «esto es solo el comienzo». La sombra a mi lado parecía asentir, como si también esperara el próximo movimiento. No sabía qué venía, pero la batalla estaba al frente y ahora teníamos que enfrentarla juntos. Capítulo 9. El rugido resonó de nuevo. Un sonido que hizo eco en lo más profundo de mis entrañas. Miré a Javier. Su mirada se llenó de miedo, y la sombra a mi lado se transformó en una presencia protectora. Sabía que esto era algo más grande que nosotros. El bosque, nuestra antigua casa, se había convertido en un campo de batalla. «¿Qué está pasando?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro. «Debemos...» Comencé, pero las palabras se sintieron vacías. La frase murió en mis labios cuando algo atravesó la maleza con una rapidez aterradora. Era ágil, feroz, y su figura apenas se veía a través de la tormenta de hojas. Con un movimiento instintivo, me coloqué delante de Javier. La sombra a mi lado se agrandó, como si se estuviera preparando para enfrentarse a lo desconocido. La criatura era casi tan alta como un árbol, y su pelaje oscuro brilla como el carbón en la penumbra. Al acercarse, pude distinguir algunos rasgos. Tenía ojos amarillos como el fuego, fríos e implacables. No parecía un animal común. La sensación de que ya lo conocía me invadió, como si lo hubiera visto antes en un sueño. Pero antes de que pudiese procesar cualquiera de esos pensamientos, el monstruo se abalanzó sobre nosotros con un salto ensordecedor. «¡Atrás!», grité, y como si respondiera a mi miedo, la sombra a mi lado se lanzó hacia el ataque. En un instante, todo se tornó caótico. La figura oscura chocó contra la bestia, y los ecos de su lucha resonaron a través del bosque. Cada quejido y golpe reverberaba en mi pecho. «No puedo quedarme aquí», dije. El miedo se transformó en una urgencia. Algo dentro de mí deseaba actuar, así que corrí hacia Javier, quien aún permanecía paralizado. «Despertar esta conexión me da algo de poder. Debemos usarlo». «¿Qué quieres que haga?», me preguntó, nervioso. Su voz temblaba. «Confía en mí», respondí, intentando infundirle el valor que comenzaba a despertar dentro de mí. «Sigue mis órdenes». Javier asintió. En ese momento su determinación resurgió. Al mismo tiempo, el eco del combate resonó más cerca. La sombra la estaba resistiendo, pero algo me decía que no bastaba. La criatura oscura retrocedió. Un grito de desafío resonó, y oí lo que sonaba como un segundo rugido.
La batalla estaba aumentando en intensidad. «Vamos, dime cómo puedo ayudarte», le dije, mirando a los ojos de Javier. Él comenzó a recordar algo sobre los secretos que nos rodeaban. «Quizás tenemos que conectar lo que ambos hemos visto», dijo de repente, «como lo que hiciste antes, lo que te unió a esa sombra». Esa idea resonó en mi mente. Tenía que usar el vínculo que había sentido. «Sí, justo eso. Sosténme las manos». De inmediato entrelazamos nuestras manos, sintiendo una corriente de energía vibrar a través de nosotros. Una calidez comenzó a emanar, en contraste con el caos que rodeaba. Al instante, la vasta red de historias e historias olvidadas de mi hogar comenzó a desplegarse en mi mente. El ruido a nuestro alrededor se atenuó, mientras me dejaba llevar por las visiones del pasado y las conexiones que nunca había imaginado. Secretos del pueblo habían sido enterrados bajo el miedo y el silencio. Mis ancestros habían luchado con criaturas como aquella, y había un camino para enfrentarlo. «Lo veo, Javier. Juntos lo podemos detener», afirmé. Susurros de fortaleza inundaban el aire. En ese momento, una luz brillante surgió entre nuestras manos, encarnando esa conexión. La sombra también vibró con nuevo poder, y supo que estaba lista para arremeter contra la criatura, pero justo cuando íbamos a enfrentar a la bestia con nuestro nuevo conocimiento, un temblor sacudió la tierra. «Ariana», gritó Javier, «espera». La sombra se lanzó hacia adelante, pero la criatura no estaba sola. Del bosque, más figuras emergieron, un grupo de sombras en movimiento, éter de peor inminencia. Mi respiración se detuvo. No éramos solo nosotros contra ella, algo mucho más oscuro se acercaba. No es solo una batalla, pensé, la realidad golpeando, es una guerra. La oscuridad se cernía sobre nosotros, y en ese instante comprendí que apenas habíamos comenzado a desentrañar lo que amenazaba todo lo que conocíamos. La lucha que habíamos despertado estaba a punto de hacerse real. Capítulo final. El rugido resonó de nuevo, y esta vez el aire pareció vibrar alrededor de nosotros, junto al eco de aquellos pasos oscuros. Las sombras que se acercaban formaron una masa amenazante, y mi corazón latía con fuerza. «Esto no es lo que esperaba», murmuré, sintiendo la presión sobre mis hombros. Javier agarró mi mano con más fuerza, y en sus ojos vi el reflejo de mis propios miedos y esperanzas. «Ariana, necesitamos encontrar la forma de detener esto. No podemos dejar que nos consuma». Un sonido feo, como de ramas rompiéndose, emergió de la maleza. Aquella sombra primigenia parecía ser solo una parte de algo mucho más grande, un vacío voraz que abría el camino para más criaturas. Las historias del pueblo comenzaron a salir a la luz, visiones que se entrelazaban con nuestra realidad. La conexión, recordé. Debemos unir nuestros recuerdos, nuestros miedos, y enfrentarlo juntos. Las sombras avanzaron, una danza oscura. A medida que se acercaban, las palabras del hombre de la cicatriz resonaban en mi mente. Los pueblos no son solo lugares. Están hechos de historias y secretos que necesitan ser liberados. Sin pensarlo, me enfocé en la luz que había encendido entre Javier y yo. «Confía en mí y mantén la conexión». Con un gesto de determinación, cerré los ojos y recordé. Recordé el árbol, el ciclo, las campanas resonando, todo lo que había sentido dentro de este tejido oscuro. Era como si cada latido en mi pecho se conectara con el suelo, con la historia de San Lázaro. Lo que había desatado no era solo un monstruo, era el miedo acumulado de generaciones. Este lugar ha estado esperando una oportunidad, dije, sintiendo el poder de la conexión vibrar entre nosotros. En ese momento, una corriente de energía fluía desde las sombras hasta nosotros, una mezcla de dolor y desesperación que dificultaba respirar. «Ariana»,
Javier gritó, pero su voz era un eco lejano. Entonces, con un grito, avancé por el vacío. Cada paso resonaba dentro de mí como si el tiempo se detuviera. La oscuridad intentó arrastrarme, pero sentí como mi luz se intensificaba. Tenía que ser más fuerte que lo que se movía en la maleza. De repente, el árbol apareció en la distancia, imponente y conocido. Luego, sentí que algo se desataba dentro de mí. Era el pasado aferrándose a mi ser. Recuerdos enterrados volvían a salir al unísono. Recordé la risa, las lágrimas, las historias contadas junto a las llamas. Las sombras danzantes también tenían su lugar. Era un ciclo interminable. Las criaturas se acercaron, pero ahora lanzamos esa luz hacia ellas. Una energía vibrante iluminó el bosque. El aire se tornó cálido y denso, y lo que antes era un ecosistema de sombras comenzaba a responder al brillo. Las criaturas retrocedieron abrumadas, y el suelo parecía vibrar en un aura compartida. «Ahora», le grité a Javier, y cuando nuestras manos brillaron intensamente, un pulso reverberante atravesó el bosque. Con el poder de todos esos recuerdos, esos fragmentos perdidos de mí misma se sentaron en nuestras manos. Todo era parte del mismo ciclo, una historia hecha de lucha y redención. Las sombras comenzaron a disiparse como bruma en el sol naciente. Fuimos testigos de cómo las antiguas verdades se liberaron en un susurro, como si las paredes que habían mantenido el conflicto encerrado en el pueblo comenzaban a caer. Las visiones conectadas se unieron a nuestro deseo. «Es nuestra historia, es nuestra elección», grité. El rugido, ahora un eco lejano, desapareció ante el fulgor que compartíamos. Pero en el fondo todavía había dudas. Mientras las sombras se disolvían, una nueva pregunta flotaba en el aire. «No todo ha terminado», pensé, aunque la batalla inminente parecía haberse desvanecido. Entonces, el vacío a mi alrededor se comportó de una forma extraña. Las luces seguían brillando, pero una sombra familiar surgió de las profundidades. El hombre de la cicatriz se acercó. Su expresión permanecía imperturbable. «Has hecho bien», dijo, su voz profunda resonando con un eco lejano. «Pero lo que has enfrentado hoy no es el final». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo cómo la tensión se acumulaba de nuevo. «¿Aún hay más? Siempre hay más», dijo con un tono que, aunque pesado, llevaba consigo una paz inquietante. «Las historias nunca se detienen. El ciclo es eterno. Lo que has liberado puede seguir adelante, pero siempre habrá esas voces que llamarán». Las sombras se desvanecieron en el aire y el pueblo comenzó a disolverse a su alrededor. La esencia del lugar, aunque transformada, permanecía. «Así es como funcionan las leyendas», agregó. «Eres la protectora ahora. No dejes que el miedo regrese». Y en ese instante supe que aunque la amenaza principal parecía haber sido derrotada, el poder de las historias y el destino siempre tendría un lugar en mi vida. «¿Volveré a estar atrapada?», pregunté entonces, sin ninguna certeza. «Eso depende de ti», respondió el hombre, su expresión perdiéndose en la bruma mientras se desvanecía. A nuestro alrededor, la luz se extinguió y desaparecimos, dejando atrás San Lázaro y lo que habíamos descubierto. Nos giramos, con el eco de una campana distante resonando en nuestra memoria. Nunca podría desviarme de esas sombras, pero tampoco de la luz que iluminaba mi camino. Nunca he vuelto a ver aquel pueblo, pero en cada rincón oscuro de la vida continúa acechando la pregunta: ¿qué tan lejos me llevarán las historias que aún no se han contado?